Hola mundo, en las siguientes conferencias vamos a tratar un tema de primordial importancia en la programación orientada a objetos con C#, la herencia. Para su mejor estudio vamos a dividir el tema en varias conferencias con sus correspondientes clases prácticas. Cada una de ellas se profundizará más en las herramientas del lenguaje que permiten el uso intensivo de la herencia para facilitar nuestra labor de programación. En esta conferencia introductoria expondremos el concepto de herencia y su significado en la programación. ¿Qué ventajas evidentes nos da la herencia aún en su forma más simple? Introduciremos las muchas otras ventajas que nos da para usar mecanismos más complejos de programación objeto, como es el poliformismo. Veremos también que se hereda de la clase padre, las limitaciones de la herencia en C#, la relación que existe entre herencia e interfaces, y por último el modificador static y la herencia. ¿Qué es la herencia en programación? El concepto de herencia nos es familiar en nuestra vida diaria. Heredamos características de nuestros padres, nuestros hijos de nosotros. Si miramos alrededor podemos encontrar múltiples ejemplos de elementos de nuestra vida diaria que contienen elementos comunes con otros. Tomaremos como ejemplo el tipo de persona que se mueve en el mundo escolar. Si esa persona todavía no se ha matriculado, pues sería un prospecto para la escuela. Por lo tanto, necesitaríamos saber sus datos demográficos para contactarlos, sus intereses, etc. Es decir, que quiere estudiar, para ver cómo entraría en nuestro centro. Una vez que esta persona entra en la escuela, sería un estudiante. Se seguiría necesitando toda la información anterior, pero además necesitaríamos controlar asistencia, notas, cuando entró, etc. Y por último, el estudiante se gradúa y pasaría a ser un graduado. Seguiríamos necesitando toda la información anterior más otra como fecha de graduación, promedio final, etc. Este árbol de herencia podría ser representado programáticamente como se aprecia en la siguiente figura, donde prospecto sería nuestra clase básica, o parent, student heredaría todo lo de prospect más su información adicional, y por último graduate heredaría de student y agregaría sus propios campos y métodos. Podemos decir entonces que la herencia es la posibilidad de crear clases usando el código probado de otras. Pasaremos a ver esto con más detalle en la próxima lámina. Heredando o no. Vamos a implementar la funcionalidad anterior primero sin usar herencia. Es decir, aquí vamos a ver qué ventajas nos da la herencia comparándola con métodos no heredados. Veremos que la clase prospect se vería así. Sin herencia, ¿no? Tendremos todos los métodos allí que llevaría a la clase prospect. Por simplicidad vamos a implementar clases con solo propiedades, pero pueden tener todo lo que tiene una clase normal. Ahora implementemos student. Student tiene que tener todo lo de prospecto más algunos campos adicionales. Quedaría así. Estamos tratando un ejemplo sin herencia. Es obvio que en este caso las ventajas de generar todo ese código difícil de mantener. Si vamos ahora a hacer graduate, pues esto quedaría así. Es decir, una clase enorme que involucraría todas las propiedades que están en student y en prospecto. Ahora implementemos todo esto usando el mecanismo de la herencia. La clase prospecto quedaría igual. Es nuestra clase base. La clase estudiante se implementaría usando herencia y quedaría como se puede ver aquí. Observe que para que una clase herede a la otra se colocará el nombre de la clase separado por dos puntos a la derecha de la clase que estamos creando. Y magia, esta clase va a tener todos los campos que tiene la clase estudiante declarada sin herencia. Si ahora declaramos graduado, que descenderá de estudiante, se pone la cosa mejor. Esta pequeña clase graduado tiene toda la funcionalidad de la clase graduado de la izquierda. Es decir, estas clases son equivalentes en cuanto a los campos que tienen. Sin embargo, fíjense la economía de código, y además es importante porque aquí, si nosotros cambiamos aquí el nombre de un campo, esto no se va a replicar en todas las clases, y aquí sí, y se va a mantener en sincronía todos los nombres, todas las propiedades de la clase. Ventajas de la herencia. Aparte de la ventaja visible de la lámina anterior de escribir mucho menos código, la herencia nos proporciona otras ventajas no tan evidentes. La primera es el reuso del código.
Si ya probamos la clase prospect y student hereda de ella, sabemos que lo heredado de prospect va a funcionar correctamente, lo que nos lleva a la segunda ventaja, un mantenimiento más económico del código. La tercera es la posibilidad de sustituir métodos y propiedades en las clases derivadas con los mismos nombres que la clase padre, suplantando su valor o funcionalidad en cada clase derivada. Esta característica nos lleva a la cuarta ventaja, que es la posibilidad de implementar poliformismo. El poliformismo es una característica de la programación orientada a objetos que hace que un mismo método en una jerarquía de herencia se comporte diferente según el objeto concreto en la jerarquía que se maneja. Esto podrá ser muy complicado ahora, pero lo vamos a ver en detalle en conferencias posteriores y es una herramienta muy poderosa de la programación orientada a objetos. Vamos a ver en detalle qué se hereda del parent, es decir, cómo el proceso de la herencia, qué cosas son las que se pueden heredar, cuáles no se heredan y cuáles se pueden manejar. Vamos a ver esto ahora. Lo que se maneja de la herencia está muy relacionado con los modificadores de acceso estudiados previamente. Se hereda pues todas aquellas propiedades marcadas como public, protected, internal protected, es decir, todas las que no son privadas, en resumen. Los métodos que tengan los modificadores nombrados anteriormente, es decir, todos los métodos que no son privados. Todas estas clases y métodos quedan disponibles como si fueran parte de la clase derivada, conservando sus modificadores, es decir, la podemos invocar para ejecutar su funcionalidad como parte de la clase derivada. Todo lo declarado privado no se heredará, seguirá cumpliendo sus funciones dentro de la clase padre heredada y se podrá accesar eventualmente si es invocado por alguna propiedad o método que sea public, protected o interna. Los constructores tampoco son heredados, cualquiera que sea su modificador. No obstante, si no son privados, pueden ser invocados dentro del constructor de la clase derivada. Vamos a ver esto con más detalle en la siguiente lámina. Vamos a suponer que nuestra clase prospect requiere inicializar todos sus campos. Una forma de asegurar esto es eliminando el constructor por defecto y creando un constructor a la medida que requiera parámetros para todas las propiedades de la clase, como podemos observar aquí. Aquí se observa que esta clase inicializa todos los valores en el constructor, es decir, siempre van a estar inicializados porque al crear la clase necesitamos ponerle valores. Ahora vamos a crear una clase derivada que permite inicializar estos valores obligatoriamente cuando es creada. Aquí podemos observar que en el constructor de esta clase entramos los parámetros necesarios para el constructor de la clase base e invocamos el constructor base usando la notación base separada por 2 puntos del nombre de la clase derivada. Aquí lo podemos observar, cómo entran los parámetros y entran los parámetros necesarios para que se llenen nuestros campos internos de prospect, pertenecientes a prospect. Naturalmente, el mantenimiento de esta funcionalidad en una jerarquía puede ser muy engorroso, por lo que se recomienda el uso del constructor en la base solo en casos que sea absolutamente necesario. Usted puede inicializar los valores de la clase base también directamente. Esto se puede apreciar en la siguiente lámina. Observe aquí que las mismas clases que solo tienen el constructor implícito, ¿sí? Estas mismas clases que tienen el constructor implícito nada más, student, hereda prospect. Ahora creamos un objeto student y podemos inicializar directamente las propiedades, tanto de prospect como la de student. El uso del constructor en la jerarquía de herencias depende de lo que necesitemos inicializar. En general se recomienda no usar muchos constructores en sus clases, a no ser que sea estrictamente necesario. Usted solo tendrá acceso al constructor de la clase base que declare en el constructor de su derivada. Puede crear todos los constructores que quiera y referenciarlos en el mismo número de constructores de la clase derivada. Un tip: si la clase base solo la va a usar para derivar de ella, solo se va a usar para derivar de ella, si no se va a usar aisladamente, no cree constructores en ella, use el por defecto e inicialice los valores en el constructor de la clase derivada. Veremos ahora las limitaciones de la herencia en C#. La principal limitación de la herencia en C# y en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos es que solo permite heredar de un parent. No sucede como nosotros, que podemos heredar de 2. Esto en realidad no es una gran limitación para la mayoría de los casos de programación. En el caso de que deseemos heredar de 2 objetos, la solución posible es crear una jerarquía de clases.
Por ejemplo, en nuestra jerarquía, heredamos estudiante de prospect. Y también necesitamos que graduated herede de prospect y estudiante. Esto se resuelve porque al heredar student de prospect y hacer heredar graduate de student, nuestro graduate hereda las implementaciones de las dos clases. Es decir, si usted, como esto hereda de aquí, pues si usted sirve la jerarquía, pues dentro de graduate estará también prospect. Y así estamos heredando las características de dos clases base. Esta es una forma de poder solucionar esta limitación de herencia, ¿no? Vamos a ver ahora un tema que es un poco confuso, que son las interfaces y la herencia. Y esto es una cosa que se requiere aclarar antes de seguir, el papel de las interfaces en la herencia. Se habla que C# permite herencia múltiple de interfaces. En este caso lo que se está hablando es que usted puede hacer que una clase cumpla con varias interfaces a la vez. Para esto, para ilustrar esto, hemos creado dos interfaces sencillas, ePerson y Demographic. A continuación, hacemos depender estas dos interfaces, prospect de estas dos interfaces. Debe quedar claro aquí que se trata de que prospect está obligado a tener los miembros declarados en la interfase y no que prospect hereda de las interfaces. Fíjense en la diferencia. Cuando usted hereda algo, es algo que le entrega. La interfaz no le da nada en herencia, solo lo obliga a que cumpla ciertas condiciones y las implemente en su clase. Cuando usted hereda de una clase, sin embargo, la clase padre le está integrando sus valores a la clase que deriva. Por último, se puede heredar de una clase y simultáneamente hacer que una clase derivada cumpla con interfaces. En este caso, al ejemplo solo habría que incluir el nombre de la clase a la derecha del nombre de la interfase, después de los dos puntos y separar con coma de la primera interfase. Esto es algo que debe quedar claro. Usted no está heredando propiedades de la interfase. Usted está siendo obligado a implementar en su clase lo que la interfaz declara. Cuando usted hereda, usted toma de lo que está en el objeto base y lo incorpora a su clase. Por último, en esta conferencia vamos a ver el caso particular de las clases estáticas y la herencia, que en realidad es ninguna. Las clases declaradas estáticas no pueden ser heredadas. Producirá un error a la hora de compilar el programa si usted trata de heredar de ellas, como puede observar aquí. En el caso de las propiedades y métodos declarados como estáticos en una clase no estática, continuarán siendo usados de la misma forma que en la clase base, siempre y cuando no sean privadas. Para usarlos se tendrá que referir a la clase que los contiene originalmente, no a la derivada. Observe aquí el uso del método estático create y de prospect. Cuando es usado en la derivada, se sigue usando como prospect. Esto es porque los métodos estáticos pertenecen a la clase y no al objeto instanciado. Esto es una cosa que hay que tener bien en claro. Cuando usted crea un método estático, ese método está en un objeto declarado dentro del compilador que es único. Este objeto es único. Usted se tiene que referir siempre a él y esto se hace en el programa refiriéndose al nombre de la clase. Es decir, no es que se produzca una herencia, sino que usted puede siempre accesar al método estático siempre y cuando no sea privado, de la misma forma que ha operado siempre con ellos. Es decir, nombre de la clase y el método. Como conclusión, llegamos a que la herencia es un mecanismo complejo de los lenguajes orientados a objetos que permite utilizar la funcionalidad de una clase en otra descendiente. Esto nos permite reutilizar código, nos elimina la duplicidad de campos con la misma funcionalidad en diferentes clases, lo que nos da un programa mucho más mantenible, mucho más sincronizado a las clases, facilita la reparación y mantenimiento, debido a lo que hemos hablado. Solo se puede heredar de una clase, esa es su limitación. No obstante, se puede hacer que una clase cumpla con varias interfaces, siempre teniendo claro que no está heredando, sino que va a cumplir con varias interfaces, va a estar obligada a cumplir los contratos que le dicen esas interfaces.
Las clases estáticas no pueden ser heredadas. Los métodos y propiedades, siempre que no sean privados, continuarán usándose asociados a las clases que los posea y no a su instancia. La herencia dispone de otros mecanismos en C# que estudiaremos en subsiguientes conferencias. Lo que viene, les recomendamos tomar la clase práctica asociada a esta conferencia. En ella se desarrolla un ejemplo de herencia. La siguiente conferencia tratará de modificadores del lenguaje que se aplican específicamente a la herencia, como abstract and select class, modificadores virtual, new y override. Y con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.